Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos para los que ya nos vienen acompañando desde ayer y para los que recién se suman a este cuarto congreso de literacidad crítica mediática de las Américas. En esta edición 2023 con sede en Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en la República Argentina. Agradecemos a la participación de todos y de todas a esta presentación. Los invitamos a que a medida que vayan surgiendo dudas o preguntas nos las vayan anotando en el chat. Queremos informar que esta conferencia va a ser grabada y que después va a estar subida al canal de YouTube del IPES Paulo Freire, al canal del Congreso y al canal de la UCLA, como para que todos puedan tener acceso. La conferencia está siendo grabada en caso de que alguna de las personas que nos estén acompañando no quieran participar de la grabación, nos lo tienen que hacer saber, así nosotros solicitamos a los técnicos que se los oculte de la grabación. Les contamos que para esta conferencia nuestras presentadoras, nuestras especialistas van a tener 30 minutos para desarrollar el tema y vamos a dejar para el cierre unos 12 o 15 minutos para el intercambio con los asistentes y hacer un breve cierre. Perdón, no nos presentamos. Yo soy Carla Doldán, profesora del IPES Paulo Freire, y me acompaña la profe Ceci Sander, que son las que vamos a estar haciendo de moderadoras y avisándoles cómo venimos con el tiempo en esta presentación. A continuación, entonces, vamos a presentar a la doctora Inés Aparici y a Micaela Coronel, que nos van a acompañar con la propuesta de la ponencia de hoy. El sur y el norte hablan y se preguntan. Paulo Freire y una pedagogía universal. Brevemente les vamos a contar la biografía de la doctora Parisi y ya les vamos a dar pie para que puedan iniciar. Inés Aparici es maestra y médica. Nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires, y se educó en la Escuela Normal Superior. En 1976 conoció a Paulo Freire, autor prohibido para su generación, a través de su profesora Nélida Marelli, en la formación docente. Inés se recibió de médica en la Universidad Nacional de La Plata, se especializó en patología y en medicina legal, es diplomada en enseñanza de las ciencias, Flaxo, y en el 2020 se especializó en educación en ciencias, en UDESA. Ha realizado formaciones en bioética de Flaxo, ha sido becaria en el estudio del cáncer en Japón y antropología forense con el equipo argentino de antropología, con el que colabora como consultora externa. Desde 1977 se ha desempeñado en forma sucesiva como docente primaria, secundaria, de adultos, universitaria de posgrado y no universitaria. Y en la formación docente en el IPES Paulo Freire en los últimos 12 años. Bueno, ahora sí, entonces damos paso a nuestras expositoras para que nos cuenten sobre lo interesante que tienen para nosotros hoy. Buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan desde otras latitudes. Muchísimas gracias por este valiosísimo espacio. Con Micaela Coronel estaremos tratando de dialogar sobre puntos confluentes entre el pensamiento de Paulo Freire y otros y otras educadores tanto de Argentina como de Estados Unidos, aunque esto no excluye el trabajo de otros y otras educadoras de Latinoamérica y del resto del mundo, con quienes hoy tomamos el compromiso también de intentar encontrar estos puntos de concordancia, de acuerdo. En esta charla queremos hacernos algunas preguntas y vamos a tratar de hacernos también de encontrar algunas respuestas. Una de las preguntas que nos formulamos es que con frecuencia como docentes se nos plantea la situación de que queremos recuperar saberes y contenidos que nosotros estamos seguros de haber transmitido en nuestras clases y aunque los hemos explicado detalladamente, exhaustivamente, temas como a veces la fotosíntesis o la respiración celular, cuando tratamos de encontrar vínculos entre estos dos procesos que son absolutamente complementarios, con mucha sorpresa vemos que
no resulta posible recuperar estos saberes de nuestros estudiantes, incluso, diría yo, independientemente del nivel educativo en el que uno esté trabajando. Es como si esos contenidos nunca se hubieran desarrollado en la clase. Ahora, por otra parte, hay preguntas que no nos formulamos y que quizás tendríamos que formularnos y que tienen que ver con cómo puede ser que los estudiantes, estos mismos estudiantes, a los que les cuesta evocar contenidos y saberes que nosotros estamos seguros de haber tratado en el aula, no los alcanzan, no los pueden reproducir, no pueden dar cuenta, digamos, de esos aprendizajes. Sin embargo, estos mismos estudiantes no se cuestionan esta falta de conocimiento o estas ausencias que se les producen cuando tratamos, insisto, de recuperar saberes. Lo más preocupante de todo esto es que a veces nosotros como docentes tampoco nos hacemos esta pregunta, ¿no? Bueno, y quizás la relación entre estos dos problemitas, ¿no? Estudiantes y docentes que no nos preguntamos o que no nos cuestionamos sobre la forma de trabajar y por qué nos pasa lo que nos pasa, y situaciones del aula en las cuales nos damos cuenta fehacientemente de que no se han logrado los aprendizajes. Bueno, es posible que el vínculo entre estos dos problemas, entre estas dos dificultades, sea la respuesta para ambos, ¿no? Afortunadamente, en los últimos años, algunos educadores argentinos se han dedicado a explorar estas inquietudes. En La aventura de enseñar ciencias naturales, texto de Melina Furman del año 2009, la autora discute la pretensión educativa de dar conocimiento a los y las estudiantes, cuando en lugar de recibirse pasivamente, los saberes podrían aprenderse de una vez y para siempre, ¿no? La autora pone en cuestión concepciones de ciencia escolar como secuencias obtenidas de libros de texto, o los experimentos de laboratorio, que son justamente para poner a prueba y para descubrir y para ver qué pasa, como recetas de cocina. Y ella se pregunta, ¿por qué transmitir y bloquear la experiencia personal cuando se puede aprender a través de la indagación, la búsqueda y el análisis de la evidencia? Es decir, trabajar en los laboratorios escolares y en las aulas de ciencias como si estuviera haciendo ciencia en la escuela, ¿no? Bueno, también de la mano de Furman y de otros y otras pedagogos, educadores argentinos, encontramos que tienen en común un detalle particular, y es que la mayoría de estos nuevos investigadores en la enseñanza de las ciencias, en su mayoría son también profesionales de las ciencias, es decir, han sido científicos y científicas que se han permitido la formación en el oficio docente, ¿no? Y quizás, no sé, me pregunto y dejo la pregunta abierta para quien quiera contestarla, esta doble función de educadores y científicos los ha conducido a pensar la enseñanza de las ciencias como el trabajo que se hace en ciencias, ¿no? De la misma manera. Bueno, Mica, ¿cómo ves el tema de la indagación y la investigación en el aula? Porque, bueno, esa era uno de los propósitos de esta actividad, ¿no? Que pudiéramos dialogar. Claro, bueno, buenas tardes. Nada, mi nombre es Micaela. Y voy a estar acompañando a la profesora Inés en este diálogo. Y qué interesante, ¿no? Que se haga esa pregunta, porque nada, leyendo o retomando un poco a Furman y te paso también me atrevo a traer a Freire en la mesa. Claro, ¿no? Yo creo que en base a esa indagación viene, ¿no? Esto que usted decía de la pregunta, ¿no? Preguntar, ¿no? Preguntarnos, preguntar y preguntarse también a sí mismo todo este tema, ¿no? Tomo un poco lo que Paulo Freire decía en su libro, hacia una pedagogía de la pregunta, ¿no? Que todo conocimiento empieza por la pregunta. Y con esa palabra, ¿no? Me atrevo a decir que Pablo dice que nace también la curiosidad, ¿no? Desde la pregunta nace una curiosidad. Y a través de la curiosidad nace la creatividad, ¿no? Incentiva la creatividad. Entonces, creo que en base a su pregunta, ¿no? Diría que esa indagación sería a través de preguntas. Melina Furman
eh, lo llamaría preguntas que invitan a pensar, ¿no? Este debate de empezar a enseñar preguntas que nos lleven a un pensamiento más reflexivo y más crítico, ¿no? Básicamente creo que desde ahí vendría, ¿no? La idea de indagar, de buscar, y no quedarnos con lo que traen los libros, o con esa idea tradicionalista que Paulo Freire también menciona mucho como enseñanza bancaria, ¿no? No quedarnos en eso de depositar y depositar esos saberes, sino que como docentes empezar a buscar con los chicos y a empezar a indagar con ellos y darle el lugar a ellos con sus inquietudes, su Ahora, curiosidad. formular preguntas, ¿es fácil, es sencillo? No. No, es un tema muy difícil de hacerlo, pero con una constancia se logra llegar a crear estas buenas preguntas y también a lograr con los estudiantes y ayudarlo también a los estudiantes a generar estas buenas preguntas, ¿no? Que se pregunten también ellos mismos eh, todo lo todas esas inquietudes que tienen en base a la existencia, ¿no? Y en base también al contenido hablado, ¿no? Porque Paulo Freire remarca mucho esta idea de que el docente va con la respuesta ya sin tener las preguntas hechas, como que ya él va con esa idea de respuesta. Y es interesante porque a veces pasa mucho eso que uno espera, Como estudiante, claro, también uno como estudiante ya intenta buscar con anticipación una respuesta a una pregunta que no se dio, que eso es el conocimiento ritual de Perkins, ¿no? si lo traemos a la mesa también, sí. Que justamente tiene que ver con prepararnos para dar un examen y una vez que terminó el examen es como que se nos va de la cabeza absolutamente todo, ¿no? Y los estudiantes saben qué es lo que el docente espera que se le pregunte y están exclusivamente preparados para responder esas preguntas automáticamente, ¿no? Sí, prácticamente, en Claro. mejores palabras, sí. Exactamente. Sí, perfecto. Y sí, bueno, es cierto como Mika afirma, hay un equipo norteamericano que se ha dedicado a trabajar lo que llaman ellos el Instituto de las Buenas Preguntas, ¿no? Y esto lo han publicado en un texto muy interesante. Hagamos solo un cambio, enseñemos a los estudiantes a hacer sus propias preguntas. Y los autores reflexionan sobre esta habilidad para generar una gama de preguntas que realmente cubra todas las inquietudes, o por lo menos enseñe a los estudiantes, no que cubra sus inquietudes, sino que enseñe a los estudiantes a poder alcanzar esas inquietudes genuinas que tienen y que se manifiesten en el aula de manera efectiva, ¿no? Pero bueno, como decía Mica recién, esto es algo que se enseña, no es algo que se tiene que planificar y enseñar deliberadamente, no es una habilidad con la que uno nace, ¿no? De hecho, con demasiadas frecuencias se limita a los estudiantes con preguntas que se salen un poquito del molde, y solamente algunas estudiantes en algunos colegios o en algunas instituciones tienen la libertad de poder formular estas preguntas o estos interrogantes que se salen del molde. Formular buenas preguntas también es un tema difícil o complejo para los docentes, ¿no? Y como decíamos antes, a veces nosotros mismos no nos preguntamos frente a los problemas que estamos enfrentando. Y si nosotros no podemos formular preguntas, podemos esperar, no podemos esperar tampoco que sea tan sencillo para nuestros estudiantes hacerlo. Ahora, no es posible que creamos que las ideas de Freire sobre el rol de la educación hayan sido únicamente una pancarta enmarcada en su ideología de izquierda. Sin embargo, a veces los ideales políticos de Pablo Freire lo han corrido, ¿no?, de la escena educativa, cuando sus pensamientos, sus ideales, sus enfoques educativos pedagógicos han terminado caracterizando los últimos años de la educación, ¿no? Mika, ¿crees que estos autores de alguna manera relacionan pensamiento y aprendizaje? ¿Hay algo que te suene?
por ese lado? Sí, yo lo veo Complicado. lo veo desde el lado de lo que veníamos hablando un poco, ¿no? Pero desde contextualizar todo, desde verlo desde el lado contextual, desde el lado humanístico, ¿no? Y se forman en una parte de su libro Enseñar Distinto, y me atrevo a parafrasear, Sí. que la contextualización, cuando se humaniza, le da como relevancia a ese contenido, ¿no? Humanizar el contenido, contextualizarlo, ¿no? Lo hace más relevante. Y yo creo que desde ese lado, o mirarlo desde ese lado, por ahí generaría un aprendizaje profundo y un pensamiento más crítico, porque a veces, más allá de la currícula que tenemos que presentar como parte burocrática, ¿no? Hay un mundo ahí afuera en el que sucede lo mismo que por ahí vemos dentro del aula. Entonces creo que empezar a problematizar y a verlos como desafíos, a ese lado, creo que generaría, Cercanos a la vida de los propios estudiantes. y tanto de los profesores, porque como docentes también vamos a aprender de ellos y ellos aprenden de nosotros, ¿no? Decía Antonio Faunes en el libro de Paulo Freire, hace una pedagogía de la pregunta, él decía, ¿no? No tenemos toda la verdad, tampoco ellos, sino que tenemos parte y ellos tienen la otra parte, entonces juntos podemos atrevernos a crear toda esa verdad. Y, y es así, es tal cual, ¿no? Nosotros venimos con una ideología de que el docente tiene todo el saber y a veces no es así. Entonces, tenemos parte de ellas y la otra parte siempre hay que buscarla del lado de ellos, ¿no? Porque ellos también tienen algo interesante que decir. eh, Así que, no, yo creo que sí. Bueno, esa es la pedagogía dialógica, Claro, ¿no? la que Freire mucho siempre lo lleva y lo llevaba consigo en todas sus aulas. Así que más allá ¿no? de estas experiencias que él tuvo, él siempre utilizaba ese método. Era como su marca, digamos, en el diálogo. Bueno, una expresión interesante, ¿no? Freire, por otra parte, creía que eh, las respuestas automáticas, ¿no? Que a veces se dan en las escuelas, él las comparaba con las respuestas reflejas, ¿no? Con los actos biológicos de la naturaleza, aquellos que permiten a un organismo, a un ser vivo, adaptarse, ¿no? O ajustarse a las circunstancias. Bueno, y nada más alejado de la humanidad que el ajuste, ¿no? El aceptar la circunstancia o la condición que se le impone desde afuera, ¿no? Y justamente ese ajuste es el que impide el desarrollo del pensamiento, ¿no? Eh, Interactuar en lugar de ajustarse es construir, es ayudar, es contribuir a la construcción de una cultura y ser parte de la vida de una sociedad. Ahora, este tipo de interacción requiere relaciones que desafíen, que cuestionen, que permitan la creatividad y que permitan en ese contexto la toma de decisiones, porque solamente cuando a uno es desafiado y se le plantea una disyuntiva, entonces genuinamente puede pensar y decidir por uno mismo, ¿no? Eh, no hay pensamientos únicos, no hay ideas únicas, no hay pensamientos correctos ni ideas correctas, y esa es mi idea, por lo menos ese es mi pensamiento, por lo menos. Y yo me atrevería a decir que tampoco hay preguntas buenas y preguntas malas. Creo que las preguntas son preguntas y todas valen y todas debieran ser analizadas en todo caso y eventualmente respondidas. Eh, Aunque con frecuencia hablamos de enseñar para la comprensión, en general nos enfocamos más en la transmisión de conocimientos que en la genuina comprensión de nuestros estudiantes. En la mayoría de los entornos escolares suele dar este tipo de situación, que está más enfocada en terminar un trabajo, en cumplir con un currículum, con un proyecto de clase, que en fomentar la comprensión de los estudiantes. Y aunque pensamos que el pensamiento es una herramienta fundamental para el aprendizaje,
cabe preguntarnos, y ahí te pregunto a vos, muchas veces le decimos a nuestros estudiantes, bueno, piensen, ¿cuál es la respuesta, no? Sí, sí, suele pasar mucho que nazca ese piensen, ¿no? Y en lo personal yo lo veo más una orden y es como buscarlo porque ahí está, buscarlo que ahí está en el texto, buscarlo que ahí está, es como que remite más a la memoria de decir, bueno, a ver, lo busco en la memoria porque yo lo leí, porque yo lo memoricé en algún momento, en alguna etapa de mi transcurso de escolaridad, yo en algún momento lo sabía. Entonces, sino el estar ese, piensen que ahí está, o la típica frase de búsquenlo porque ahí está, mira bien, lee bien, que ahí está, ¿no? Remite a ese ordenamiento de decir, no, está todo ahí. Y es por lo que, bueno, prácticamente Freire venía, ¿no? Estando de desacuerdo, porque es algo que volvemos a recaer en esa época histórica tradicionalista. Donde, sí, en el enfoque tradicional, transmisivo, bancario, en donde el estudiante era un recipiente vacío, o sigue siendo, no lo sé, esperemos que no, que debe ser llenado con contenidos, con saberes, ¿no? Y sin poder intervenirlos de ninguna manera porque se lo da por objeto y no por sujeto, ¿no? Capaz de pensar, reflexionar sobre lo que se está trabajando en el aula, ¿no? Esto es todo lo contrario a eh, la palabra que transforma, que inquieta, que moviliza, ¿no? Que genera o que despierta el pensamiento crítico de nuestros estudiantes y de esa manera también pone en duda y genera la posibilidad de aprender, ¿no? sí. De cuestionamientos y aprendizajes. Cuando una clase se transforma en una suma de palabras que se almacenan en un archivo, las personas terminan siendo archivos, ¿no? Y entonces son objetos y no son sujetos. Y nosotros, y la mayoría de los docentes, ¿no? Como presuntos poseedores de saber, adoptamos a veces posiciones irreductibles, ¿no? En los que no hay diálogo, es decir, es lo que nosotros decimos, o las cosas son como nosotros indicamos, que solo transmitimos, ¿no? Y de esa manera la relación entre el educador y el educando se transforma en algo como una antinomia, ¿no? Hay una rigidez de posiciones que niega la educación y el conocimiento como procesos de búsqueda de conocimiento. Y también, bueno, a veces sucede que los docentes somos un poco responsables, pero en algunas circunstancias, voy a tomar palabras del doctor Aparici, que hoy habló sobre docentes bancarios y estudiantes bancarios, que es una palabrita que le robo, es una expresión que le robo a un estudiante del profesorado, ¿no? Porque a veces son los propios estudiantes los que están esperando que transmitamos, que depositemos, que llevemos la clase preparada y que vomitemos el contenido para que ellos, como si esa fuera la forma, ¿no? De aprender. Y que cuando les empezamos a salir con cuestiones como, bueno, pero ¿cómo podría hacer esto de otra forma? Surge ahí sí la inquietud y la angustia, ¿no? En nuestros estudiantes. Sacarle de la zona de confort, ¿no? Genera esta inquietud, esta incertidumbre de qué respondo. Pero bueno, a veces, como decías vos, en algún momento los docentes nos transformamos en burócratas y es bueno que empecemos a salir de ese rol para poder generar aprendizajes verdaderos. Bueno, y también, además de ese conocimiento ritual, ¿no? que se aprende para los exámenes exclusivamente, me encanta la frase o la expresión que utiliza David Perkins de el conocimiento frágil, ¿no? Esas cosas que se aprenden, pero que como uno nunca las va a utilizar o no entiende en el aula para qué las va a poder aplicar con posterioridad, realmente resultan totalmente irrelevantes y quedan absolutamente en el olvido y no se recuperan nunca, ¿no? Entonces, aunque estamos seguros de que se trabajó en la clase, no sirvieron absolutamente para nada. Eso sin dejar de lado aquellas concepciones ingenuas que tienen que ver también con preconceptos que no logramos modificar
a pesar de haber trabajado fuertemente los temas en el aula. Y Carla, acá voy a robar algo tuyo, que es la famosa maceta que duerme en la habitación con la persona y que la puede envenenar, ¿no? Un prejuicio horroroso, espantoso, cuando habitualmente dormimos hasta con mascotas, generalmente con la pareja o con los hermanos, y no pasa absolutamente nada. Bueno, ¿por qué habría de pasar con una maceta, ¿no? En la habitación? Pero bueno, esos son contenidos o concepciones ingenuas que son bastante frecuentes, ¿no? En el ámbito educativo, insisto, independientemente de los niveles en los que se esté trabajando. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero por las dudas vamos a ir. Estamos bien, no se preocupen, tienen Ah, todavía buenísimo. 12, 13 minutos tranquilos. Bueno, perfecto. Fuimos más rápido de lo que nos imaginábamos. No, vienen muy bien. Vamos a estar persiguiéndolas Bueno, cuando apriete, claro, bueno, cuando en apriete realidad el tiempo. ya estábamos por cerrar. Yo quería leer unas palabras de Freire en el libro La educación como práctica de la libertad, que bueno, lo elegí porque lo siento, el Freire inicial, Freire idealista cándido del año 1965, en el exilio en Chile, trabajando en el gobierno del presidente Eduardo Frei, en un contexto de teología para la liberación, en un cambio en el paradigma religioso a partir de, bueno, no conozco mucho las cuestiones seculares, pero tiene que ver con una concepción nueva sobre cómo la iglesia se acerca a la gente, ¿no? Y esto hace que de repente la misa deja de darse en latín y de repente el objeto de la iglesia católica, yo no soy muy practicante, por eso insisto, no conozco demasiado al respecto, pero toma como su misión a los pobres. Y bueno, Freire coincide con el Partido Demócrata Cristiano de Chile y opta por acompañar ese gobierno, y ahí en ese contexto es que escribe la educación como práctica de la libertad. Y una de las cosas que dice, que a mí me gustó mucho, porque tiene mucho que ver con lo que es la enseñanza de las ciencias, dice, y también con la formación, ¿no?, del pensamiento crítico del ciudadano, que va a tener que tomar decisiones que van a afectar a su vida, que una educación que posibilite al hombre para la discusión valiente de su problemática, de su inserción en la problemática, que lo advierta de los peligros de su tiempo, para que consciente de ellos gane la fuerza y el valor para luchar en lugar de ser arrastrado a la perdición de su propio yo, a la perdición en el sentido a la desaparición de su yo, ¿no? Sometido a prescripciones ajenas, ¿no? Ese currículum que nos encorseta, esa estructura de la que no nos podemos salir, ¿no? Educación que lo coloque en diálogo constante con el otro, que lo predisponga a constantes revisiones, análisis críticos de sus descubrimientos, a una cierta rebeldía en el sentido más humano de la expresión, que lo identifique, en fin, con métodos y procesos científicos, es decir, buscar, revisar, es decir, aquellas cosas que están aceptadas, que se dan por ciertas y por indiscutibles, bueno, todas las podemos discutir, todas las podemos repensar. Frente a una sociedad dinámica, dice Freire, en transición, no admitimos una educación que lleve al hombre a posiciones quietistas, sino aquellas que lo lleven a procurar la verdad en común, oyendo, preguntando e investigando. Bueno, creo que hoy quisimos con Micaela, no sé si lo habremos logrado, meternos justamente en esto, en la escucha que genera el diálogo, en las preguntas que generan movimiento, inquietud, pensamiento, y en la investigación que fomenta los aprendizajes duraderos para siempre. Solo creemos en una educación que haga del hombre un ser cada vez más consciente de su transitividad críticamente o cada vez más racional. Bueno, gracias por acompañarme, Mica, en esta aventura. Y bueno, gracias a todos los que han participado de esta presentación. Y quedamos para las preguntas.
Bueno, muchísimas gracias digamos, por este diálogo. Y sí, a medida que ustedes iban, digamos, iban poniendo en común estas preguntas y estas respuestas, iban surgiendo y nosotros acá veníamos como dialogando sobre lo que ustedes nos comentaban. Y en el chat, Valeria Ríos nos hablaba de la importancia de problematizar el escenario educativo con respecto a, digamos, a cómo y de qué manera nosotros llegamos a las aulas, y también esto de poner en tensión, eh, digamos, por ahí la voluntad docente, porque muchas veces los docentes quieren como trabajar de otra manera, pero también tienen todo un escenario legal administrativo que los persigue con los tiempos pedagógicos, que por ahí no son los que uno quisiera, y con cumplir con contenidos cuando uno quisiera detenerse a trabajar. Y eso también pone por ahí en tensión muchos de los temas que fueron trabajando y presentándose en este Congreso de Literacidad Crítica, con la nueva, digamos, aparición y ya, digamos, la implantación en todos nosotros, si se me permite usar mal el término de la inteligencia artificial y de qué manera esto llega a nuestras aulas y cómo lo ponemos en tensión. Tiene mucho que ver con, digamos, con todo lo que nos venían planteando en cuanto a de qué manera vamos a seguir llegando a nuestros estudiantes. Ujú. Claro, si no, es esa problematización, esa posibilidad de repensar en contexto, ¿no? Como decía Micaela recién, ahora nos toca, ahora este es el momento, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, y entonces pensar, problematizar, discutir esto en el aula, es decir, ponerlo sobre la mesa, animarnos a salirnos un poquito a desburocratizarnos, como le gusta decir también a Micaela, que hoy no, ahora no lo dijo, no, No, le no salió lo en dije ningún momento, mucho. pero era uno de sus pensamientos, ¿no? Ella nos acusa No, a muchos me van a docentes linchar después, no. No, de pero ser sí. a veces excesivamente burocráticos, ¿no? De estar demasiado ajustados es decir, en función de los contenidos, en lugar de pensar en los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Esto que ella también decía, siento cuando me dicen que piense, que me están dando una orden y no que me están pidiendo genuinamente que pensemos, ¿no? Y es espantoso que una actividad tan productiva y tan buena para el aprendizaje como el pensamiento se transforme en un mandato que además encima sabemos que no evoca pensamiento genuino, sino que solamente busca una respuesta que está en el libro como yo la di, ¿no? Así que, Sí, Rocío Bifano nos decía también que por ahí lo difícil que se hace lograr estos espacios, eh, digamos, que requieren un montón de tiempo, de trabajo, que por ahí no van con los tiempos curriculares y cómo nos movemos ahí entre la línea de lo que termina siendo nuestro currículum obligado y el currículum oculto, y de qué manera vamos ahí surfeando la ola del trabajo en el aula. por ahí es el momento de la rebelión, ¿no? Quizás, para que no nos pase por arriba la inteligencia artificial, que no nos use como felpudo, ¿no? Sino que seamos genuinos dueños de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones dentro de lo posible, dentro de lo que el contexto nos permite, ¿no? Porque de verdad se está haciendo difícil y mucho más complejo de lo que parece. Sí, hoy a la Ahí, mañana, bueno, en varias digamos, de las conferencias que la inteligencia artificial fue como el centro claro, de atención y de los diálogos, justamente surgía la importancia de esto, digamos, de la puesta en valor del pensamiento. Se habló muchísimo del trabajo con las herramientas de pensamiento, que es algo que por ahí los chicos en biología ya vienen trabajando con vos hace un tiempo, y de qué manera, digamos, la importancia del trabajo en comunidad, del trabajo con el otro, del pensar colaborativamente. Acá tengo desde otra pregunta, que le interesaría saber cómo esta pedagogía de una educación más reflexiva y más flexible se puede utilizar a la hora de la evaluación. y siempre, porque la evaluación no se debiera tomar como un castigo, ¿no? Que es quizás a lo que más se parece en la mente de la mayoría de los estudiantes y que es responsabilidad nuestra, ¿no? La evaluación
de ninguna manera se mira, o en términos generales, no se mira como parte del proceso educativo. Y no voy a repetir la muletilla de que el proceso, la evaluación y no sé qué más, que no se fijaron en que todo el año estuve en clase y que cumplí con todos mis trabajos. La evaluación tiene que ver con la dignidad de cada uno de los estudiantes y de cada uno de los docentes. Tiene que ver con evaluar, tiene que ser algo más que poner una calificación. Tiene que ser que cada estudiante pueda ser consciente de lo que ha aprendido y de lo que no ha aprendido. Bueno, y eso es reflexión, eso es pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es solamente para hablar del otro o del afuera. El pensamiento crítico también aplica a la mirada introspectiva de cada uno de nosotros hacia adentro, ¿no? Es decir, ¿cómo estamos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos sirvió? ¿Cómo estoy? ¿Estoy para ir a dar clases de esta manera o con esta preparación que tengo? También como docentes, ¿no? Es decir, la evaluación es un fenómeno más extenso, más amplio y además permanente, continuo, pero insisto, no no en lo formal, en los papeles, lo es también en la práctica real de nuestra vida. Es decir, si no somos capaces de ser autocríticos, no podemos tampoco pedírselo a nuestros estudiantes. Si nosotros somos capaces de mirar hacia adentro de nuestro trabajo, incluso de preguntarnos, ¿por qué pedimos a nuestros estudiantes que piensen? ¿Qué es lo que queremos que piensen? ¿No? Esa pregunta. Bueno, empecemos a cuestionar también nuestra práctica. Eso es evaluar y eso es enseñar también, a enseñarles a nuestros estudiantes que en eso consiste la evaluación, en ser capaces de admitir que podemos ser falibles, que podemos no saber algo, ¿sí? Y que es bueno que lo aprendamos de alguna forma. Y seguramente los estudiantes, en lugar de desaprobar sistemáticamente y llevarse materias y todo eso, se van a empeñar más en enfocarse en aquello que les está faltando. No llegué, no sé, no entiendo, no pude. Bueno, vamos a eso, ¿no? Busquemos eso, pero trabajemos juntos y no azote. Perdón, pero es muy primitivo lo mío. Bueno, Lorena Barroso nos dice que lo difícil también es que la burocratización, ahí voy con la palabra de Mica, muchas veces no la plantea el docente, sino la institución escolar y es muy difícil salirse de, digamos, de esos límites. Hay instituciones fuertemente cristalizadas que no piensan en los procesos, sino en los resultados y en la matrícula. Entonces también es como un monstruo que, digamos, difícil De de, domar. sí, o Pero de, bueno, digamos, de ahí le cabe un rol, ¿no es cierto?, a los decisores políticos, que pueden ser los que marquen, o de hecho tendrían que ser los que marquen los caminos que tienen que hacer, porque aparte representan la voluntad del pueblo, ¿no? En teoría. Entonces, tendrían que ser los que marquen que lo central para que un pueblo, una nación, un país progrese o su gente esté bien y pueda sentirse verdaderamente ciudadana, es que aprenda, es que pueda educarse. sí, Ana Paula Ferreira nos dice que está muy bueno esto de pensar nuestra propia práctica desde una mirada autocrítica, validando la democracia en situaciones educativas y actualizaciones constantes para nuestra transformación y también para el aprendizaje efectivo de nuestros estudiantes. Claro, mal podemos pedirle a los demás aquellos que nosotros no somos capaces de hacer. Totalmente. Bueno, venimos muy bien con el tiempo. No sé si dentro de, digamos, de la gente que nos acompaña tenemos alguna consulta más. Si no, dejamos a Inés y a Mica para que nos hagan así un breve cierre, como para darle, digamos, continuidad a este congreso. Mica, ¿querés decir No algo? sabe, no sabe, no contesta. Micaela, bueno, esta es la primera experiencia de Micaela. Micaela es estudiante avanzada del profesorado de biología del IPES Paulo Freire y me ha sorprendido su devoción tanto por la lectura del texto de la pedagogía de las preguntas de Pablo Freire y como por Melina Furman, ¿no? Que sintetiza mucho de lo que dice Freire en el siglo XXI, ¿no? Y que
Bueno, a ver si encuentro una frase de Howard Gardner que me gustó, que me pareció medio extraña, pero bueno, por ahí cabe compartirla en este momento. Dice que Freire es esa clase de filósofos que es una gran influencia sobre lo que pensamos y hacemos, incluso si no sabemos de ellos, ¿no? Y digo esto porque lamento que muchos de los educadores argentinos no lo citen como bibliografía cuando realmente lo que leemos está el espíritu de Freire presente absolutamente. Bueno, Valeria Ríos dice gracias por este espacio de construcción y les deja muchos saludos. Les damos las gracias a todos por habernos acompañado en esta presentación. Y bueno, los invitamos a seguirnos acompañando. El día de mañana tenemos varias propuestas virtuales y las propuestas presenciales continúan en la ciudad de Ushuaia, en el IPE Florentino Meguino, para tener las conferencias de cierre. Eh, y bueno, no queda más que agradecerles que nos hayan acompañado y quedamos digamos, a disposición para próximos encuentros. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao.